Shalom Bajeset comunidad, muy agradecido con el Eterno que nos permite este medio para poder transmitir las diferentes enseñanzas que son de mucha ayuda para nuestra alma, más en estos días donde la situación está bastante difícil. Bendito es el Creador, Él que nos permite estos espacios. Bendito es aquel que nos permite estudiar los textos sagrados de la Torá. Bendito es Él. Entonces, vamos a leer un espacio, un texto de la Tanakh, Salmo 18, verso 24 en adelante para empezar. Dice así: Me pagó pues Adonai conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y tú salvarás al pueblo humilde y humillarás los ojos altivos. Pues Hashem mira al humilde de cerca y al altivo de lejos. Ahora bien, para entender la vida de Judas hay que entender que todas las personas venimos con un propósito a este mundo. Y es el propósito de cada uno quien nos define quiénes somos. Ahora bien, podemos vivir de acuerdo al propósito con el cual hemos sido enviados o podemos ignorar el propósito con el cual fuimos enviados. La pregunta es, ¿acaso Judas, el propósito de Judas era faltarle a Hashem, entregando al Mashiach, traicionando al Mashiach? Si bien es cierto, el Eterno nos regaló algo que es el libre albedrío, nos dio un grande obsequio. El libre albedrío es el que nos permite decidir quiénes queremos ser. La tradición judía, nuestra tradición, dice que se sabe de una persona cuando entra a este mundo, desde que nace, si va a ser gordo o flaco, si va a ser rico o pobre, incluso hasta cuántas enfermedades puede llegar a tener durante su vida. Pero lo que no se decide sobre este es si este va a ser justo o injusto, dice nuestra tradición. Pues esto corresponde a que sabemos que el Creador es muy respetuoso de lo que el hombre decide. Siendo este el caso, Judas encajó en aquel por el cual el Mesías debía ser entregado. Los salmos, las profecías indican que el Mesías tendría que padecer. Pero ¿quién encajaría en aquel personaje por el cual el Mesías tendría que padecer? O sea, entregarlo para que padezca. ¿Acaso se dijo Judas tenía que ser, que en su nombre hebreo es Yehudá? ¿Acaso dice que Yehudá o Judas Iscariote tenía que ser? Pues no dice en ningún lugar el nombre. Simplemente que Judas decidió con anticipación quién quería ser. Y después de esa decisión de Judas, entonces el Creador, que es muy respetuoso de la decisión del hombre, dijo Hashem, pues bien, si Judas quiere encajar, entonces que sea él. Esto es más o menos como cuando en un trabajo están los requisitos, el perfil para un puesto de trabajo. Entonces se pone el anuncio, dice que tenga tal edad, que tenga tales capacidades, que tenga tantos años de experiencia. Y si cumplen los requisitos, las cualidades, esta persona, puedo decir que entonces aplicó para el trabajo y ocupó el puesto. Asimismo, se dijo sobre Yehudá o sobre Judas, o mejor dicho, sobre el que tenía que coger ese puesto, se dijo sobre aquel personaje que tenía que aplicar, que obviamente tenía que ser alguien codicioso al dinero, porque recordemos que el Mesías fue vendido por piezas de plata, 30 piezas de plata. Si bien es cierto, encajó en este personaje que tenía que ser un ambicioso, que tenía que ser un ladrón, que tenía que ser un egoísta, que tenía que ser un hipócrita, que tenía que ser alguien malagradecido. Es que si hay algo tan feo, pero tan feo en alguien, es el malagradecimiento. Algo que en nuestra fe judía está muy marcado. Si alguien es malagradecido, muchas enseñanzas hay por doquier. De hecho, nosotros vemos una de ellas, que cuando Moshe Rabbeinu va a extender su vara sobre el río Nilo, Hashem le dice, no, que lo haga tu hermano. ¿Por qué? Porque el río Nilo una vez lo salvaron a Moshe, lo ingresó el agua en el lugar donde él iba.
y uno debe ser agradecido. Es más, Moshe, para hablar con Faraón, debía tener mucho respeto. El Creador se lo había ordenado, ya que en la casa del Faraón, pues, Moshe había sido muy acogido. Ahora bien, si bien es cierto el agradecimiento es algo fundamental en nuestra fe, Judas se olvidó en algún momento que el maestro lo alimentó espiritualmente y también, vale decirlo, materialmente, pues Judas andaba al igual que los otros discípulos con el Mesías y comía de lo que el Mesías comía, de lo que el pueblo les brindaba, ya que el Mashiach Yeshua era un rabino itinerante. Andaba de un lugar a otro enseñando, compartiendo el mensaje de la Torá. Siendo ese el caso, Judas se encajó en aquel personaje. Nadie dijo que aquel que tenía que ocupar el puesto debía llamarse Judas. Pues no. Lo que pasó fue que Judas, que tenía estas características, pues está escrito que Judas, él se robaba las ofrendas. Tomaba del dinero que se recogía en el pueblo para el sustento mientras ellos predicaban. Judas extraía, no reportaba completa las ofrendas. Y que en realidad estaba muy pegado al Mesías, porque no cualquiera metía su pan en el plato del Mesías. Era alguien de confianza. Pero el Mesías sabía qué había en el corazón de Judas. Por eso él dice sobre quién habría de entregarlo. Él dice: el que moja su pan en mi plato, este lo hará. Y Judas era pues el que le mojaba su pan en su plato. Por eso yo de esto aprendo que hay una diferencia entre aquel que quiere hacer las cosas bien, como por ejemplo Yohanan o Juan, que reposaba en el pecho del Señor, o aquel que simplemente quiere congraciarse con el maestro, o ya puede ser con un amigo o con su jefe, al punto que adquiere la confianza y luego pues la riega toda. Lo que quiero decir es que Judas era del que se congraciaba con el Mesías, pero el Mesías sabía lo que había en el corazón de Judas y por eso le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Es decir, yo sé lo que vas a hacer y no te estés demorando tanto, no seas tan salamero. Lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo. Ya el Mesías sabía que había aplicado para el puesto de ser por quien tendría que cumplirse las profecías, es decir, de entregar al maestro. Repito, no es que se dijera su nombre en las profecías de que él tenía que entregarlo, sino que encajó en el perfil. Pudo haber sido otro, pero fue perfecto para el puesto. De esto aprendemos nosotros que no es que le venga un mal a una persona de por sí. El Eterno respetará siempre el libre albedrío de las personas, pero cada persona está en el derecho de decidir quién quiere ser. Y hay un principio judío que dice que si te empeñas en hacer el bien, del cielo recibes la ayuda, pero si te empeñas en hacer el mal, del cielo también recibes la ayuda. Si Judas hubiese decidido ser una persona justa, otro sería el que aplicaría para ese puesto. Pero como del cielo recibió la ayuda porque él dijo: no, yo soy el perfecto para este puesto, entonces el Mesías le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ahora bien, sucedió que Judas lo entregó y luego no pudo con su culpa, hasta el punto de suicidarse, ahorcarse y caer al suelo por los días que estaba guindado, y el estado de putrefacción en el que entró al caerle quedó destripado en el suelo. Las entrañas se abrieron en el suelo, más o menos como que un huevo caiga al suelo y ya. Entonces, es así que Judas no pudo vivir con lo que había hecho. Muchos dirían: Judas se arrepintió. El concepto de arrepentimiento es otro. ¿Arrepentimiento o remordimiento? La diferencia es que cuando alguien se arrepiente, reconoce el pecado, se aparta del pecado y vuelve a empezar. Pues Judas no fue lo que hizo. Judas no pudo vivir con su culpa. Judas no entendió que la gran misericordia del Creador era tan grande que él podía empezar de nuevo. Judas
no supo perdonarse. Lamentablemente muchas personas están en la situación de Judas, que no pueden perdonarse. El Creador está decidido a perdonarlos, pero lamentablemente hay quienes no comprenden el perdón del Creador, que los pone en una situación de inicio. Es reiniciar ya no cometiendo las mismas faltas. Es reiniciar teniendo compasión por aquellos que vienen detrás, tal vez cometiendo las faltas que uno ha cometido. Judas no entendió eso. A Judas lo que le dio es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es pensar en la culpa, saber que hizo mal y no entender que el Creador está dispuesto a perdonarlo, sino que está juzgándose continuamente, hasta que muchos pueden llegar a la locura, como fue el caso de Judas. Judas llegó a la locura, entorpeció su mente, no supo vivir con ello y consecuentemente buscó un lugar donde él pudiera, entre comillas, aliviar su alma, y entonces se suicidó. No es un asunto de valentía quitarse la vida ante una situación, o como otros que en cambio no se quitan la vida físicamente, sino que dicen, bueno, yo soy culpable y por tanto ya no voy a ir a la comunidad, me siento muy mal, he pecado. Pareciera arrepentimiento. No, el remordimiento siempre lleva a una persona a hacer las cosas mal, mientras que el arrepentimiento nos ayuda a entender nuestra condición de que nos equivocamos, pero que tenemos una nueva oportunidad que debemos saber aprovechar. El arrepentimiento nos trae al final satisfacción, mientras que el remordimiento nos deja totalmente perdidos del propósito con el cual hemos venido a este mundo. El remordimiento no colabora con el propósito. El arrepentimiento colabora a que se enrumbe el propósito de aquel que se equivocó. Mientras que el remordimiento lo único que hace es dejarlo en el suelo y hundirlo más a la persona hasta que se pierde del propósito y no entiende que vino a hacer a este mundo. Ese es el ejemplo, por decirlo así, de Pedro, Kefa. ¿Qué fue lo que hizo Kefa? Pedro se equivocó. Pedro o Kefa, él había dicho, yo voy a estar contigo, le dijo el Señor al Mesías. Pedro había dicho, yo te voy a acompañar, lo que sea contigo será conmigo. Y si es de morir contigo, pues muero entonces contigo. Sin embargo, al rato de la hora, Pedro, que había estado tan emocionado, porque a veces uno de emoción dice tantas cosas, pero que todavía le faltaba un encuentro mayor con el Altísimo, Pedro ve la cosa seria, lo intenta, porque lo vemos que es a él a quien sigue, al Mesías, aunque sea de lejos. Lo que quiere decir es que le faltó esa relación con el Mesías como para poder cumplir lo que en su emoción había prometido. Por eso hay que tener cuidado con lo que prometemos, más si estamos emocionados. Hay que guardar la lengua, no sea que no seamos capaces de cumplir. Al momento determinado que lo intentó, caminó a cierta distancia y vio cómo le iba al Mesías, pero se dio cuenta luego que lo ultrajaron, que lo golpearon, que lo humillaron, que lo hicieron sangrar. Entonces Pedro dijo, ¿y será que estoy dispuesto a hacer esto? Tuvo gran temor y gran miedo Pedro, del cual ninguno de nosotros podemos juzgarlo o acusarlo a Pedro. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor cualquiera de nosotros en su situación hubiésemos hecho lo mismo. Pedro lo miraba aunque sea de lejos a su maestro, y cómo sufrió, hasta el punto que cuando le preguntaron, el miedo estaba inundándolo a él. Él dijo, ¿será que yo tengo que pasar por lo que mi Señor, mi maestro está pasando? ¿Será que estoy dispuesto a llevar esa carga? Y no pudo hacerlo. Siendo ese el caso de que Pedro no pudo hacerlo, lamentablemente negó al Mesías. Le preguntaron 3 veces
y él negó al Mesías. Y nosotros vemos luego lo que se cumple la profecía. El Mesías le había dicho que antes que cante el gallo, lo habría negado 3 veces. Y fue así. Y cuando dice del gallo, ya sabemos, porque en otras enseñanzas lo hemos dicho, que el gallo era el nombre del soldado, o era el término como se conocía el soldado romano que sonaba la trompeta, dando inicio a un nuevo tiempo durante el día, el cambio de la guardia. Antes que sonara la trompeta de gallo, antes que sonara el cambio de hora, Pedro lo habría negado 3 veces y se habría cumplido la profecía. Qué duro estar en los zapatos de Pedro. Qué difícil, porque si el uno lo había vendido, el otro lo había negado. El uno lo había vendido y el remordimiento lo acusó y lo llevó hasta él matarse, quitarse la vida. Pedro, que estaba con una aflicción tan grande como la de Judas porque había fallado, experimentó primero el remordimiento. Entonces Pedro luchó con el remordimiento. Luchó con eso y luego lo superó y decidió dar el paso de confianza en Hashem, de que Hashem era el único que lo podía aliviar de esa carga, de que Hashem era el único que lo podía aliviar de esa culpa que lo llevaba, y dio el paso de confianza al arrepentimiento. Hay personas que llevan culpas por años, que el Creador está dispuesto a perdonar, y en otros casos que ya Él los ha perdonado, que les ha dado una familia, una nueva vida, y todavía se siguen culpando por los errores del pasado, ya sea porque en el pasado cometieron algo tremendo, lo que sea. ¿Habrá algo tan grande como negar al Mesías, al propio Mesías? Pedro lo experimentó, negó al Mesías y tuvo remordimiento, pero dio el paso de confianza y pasó al arrepentimiento y experimentó lo más grande, lo más noble que el Creador nos ha regalado, que es el perdón. Por eso es que Pedro, en su experiencia, después que recibe una conexión con el Altísimo Jerusalén, luego de la ascensión del Mesías, el Mesías le dice: quédate aquí, haz conexión con Él y vas a recibir poder. Le dice a todos sus discípulos en Hechos 1:8. Y Pedro, junto con los demás, recibe una experiencia sobrenatural, experimenta el poder del Altísimo en sus vidas, la Torá en sus corazones, todo lo que el Mesías les había enseñado, y con denuedo comenzó a enseñar la palabra del Creador. ¿Y qué creen que dice en su primer discurso? Uno de los versos más impactantes de Kefa o de Pedro es: arrepentíos cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Él entendió que por los méritos del Mesías él encontraba el perdón y se arrepintió, entendió que el Eterno le estaba dando una nueva oportunidad, experimentó el perdón de Aarón, que después de hacer el pecado del becerro de oro, aprovechó la oportunidad, luego quiso teshuvá, se arrepintió. Dice la tradición que Aarón no podía ni siquiera entrar al Mishkan y dijo: yo no entraré al Mishkan si Hashem no me llama. Entonces Hashem lo llamó al servicio y aprovechó la oportunidad. Kefa aprovechó la oportunidad. Pedro aprovechó de que el bendito sea, el Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, lo estaba llamando al ministerio por medio del Mashiach. Entonces Pedro se arrepintió y fue el bendición para otros. La diferencia entre Kefa, Pedro y Judas, es que Judas no dio ese paso de confianza. Judas se quedó en el remordimiento, mientras que Kefa entendió que el perdón es un regalo divino. Quiera Hashem que todos podamos entender que hemos llegado a este mundo con un propósito. Quiera Hashem que todos podamos entender que la voluntad del Creador es que tú y yo podamos caminar en pro de ese propósito, pero si en algún momento fallamos, si cometemos alguna falta grave, Haz Shalom, que el Eterno no lo permita, que nosotros podamos encontrar a sí mismo el perdón, el arrepentimiento y saber que el Creador es el que lo otorga, y saber que el Creador da una nueva oportunidad, y eso sí, hay que aprovecharla. Cuando una persona cae en el nivel en que está,
debe recuperarse y trascender el nivel en el que estaba, elevar su alma a través de la tefilá, la oración, a través del hibodedut, a través de la alabanza, que es orar a Hashem cantando. Cuando entendemos todo esto, solo puede suceder una cosa: que seamos de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para todos los demás. Que esto nos enseñe, la historia de Kefa, Pedro, y la historia de Judas, nos enseñe a encontrar y a caminar el propósito de nuestras vidas. ¿Cuál es tu propósito hoy? El propósito ahora es que te nutras de la Torá para que puedas ayudar a los demás. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro propósito? No te preocupes, Hashem lo va a ir poniendo delante de ti. Solamente debes estar con voluntad y corazón a querer guardar cada uno de sus mandamientos. ¿Cuál es tu propósito ahora? Guardar sus mandamientos. Quiera Hashem y siempre tengamos de su ayuda. Bendito sea Él. Baruch Hashem. Shalom Bachesed.